Hola a todas mis semillas estelares, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Si esta es la primera vez que estás en mi canal, bueno, pues mi nombre es Alesa Esteban y es realmente un placer, un auténtico placer tenerlos aquí conmigo, sintonizando otra vez. Gracias por ser tan pacientes conmigo y haber esperado tanto tiempo. Realmente apenas ahora estoy como entendiendo todo lo que ha sucedido en eh, las últimas 3 semanas, que ha sido bastante lleno de experiencias, de saltos cuánticos. Y yo quería justamente hablar de esto y preguntarles porque me ha costado mucho trabajo entender todo lo que está pasando a nivel cuántico, a nivel de líneas de tiempo y a nivel de cómo estamos manifestando las cosas. Y yo creo que, pues, quería preguntarles a ustedes cómo lo han sentido, porque creo que ha habido un gran update, una gran actualización con respecto a las semillas estelares y no sé a ustedes, pero a mí me ha costado mucho trabajo como acoplarme a esta nueva realidad y no sé bien si ha sido que yo no me he alineado correctamente con la realidad que deseaba o si inconscientemente estaba yo deseando otra cosa que lo consciente y entonces como que mis realidades se dividieron y no lo sé. Ahora les voy a contar por qué. Resulta que acabo de sacar un video en donde hice una canalización de lenguaje de luz y después de que terminé esta canalización que hice con mi amigo de Lira, András, que de hecho András es una persona muy especial porque cuando yo contacté con los seres de Andrómeda, fue al mismo tiempo que lo encontré y que contacté con él, y al decirme su nombre recordé el nombre de Androish, que es aquel andromedano que vino a visitarme en esa ocasión, y este era como la conexión de por qué era su nombre, venía con el nombre de él, de este amigo de Lira, y realmente pues fue hay un clic, ¿no? Una conexión que hice a nivel de códigos otra vez de lenguaje, ¿no? Como lo que me pasó en Egipto, en la pirámide, con esta cuestión de Almudena. Almudena es el nombre de personas que existen realmente, pero vienen hacia mí como una especie de código. Y esto de Almudena no quedó ahí, resulta que había otra Almudena que también hizo lo mismo al día siguiente en la pirámide, porque esta situación se repitió 3 veces dentro de la pirámide, y después me contactó y me dijo, ¿estás hablando de mí? Porque yo no hablamos al final, entonces no entiendo si hablabas de mí. Y entonces resulta que es una tercera persona, es una almudena distinta, también española, y también hizo este trabajo en el mismo lugar que la almudena anterior. Entonces, para mí esto tiene muchísimo significado, ¿no? Esto nos queda claro, este tipo de sincronicidades nos quedan claras. Lo que apenas estamos aprendiendo y que todavía no queda claro es cómo alinearnos con estas cuestiones, con la realidad que queremos, porque justo en este video que hice con András, valga el paréntesis tan largo que me aviento a veces, pero este video que hice con él, justo estoy hablando de las cuestiones más recientes por las que atravesé, que fue una situación muy fuerte en donde me enfrenté como a un miedo muy profundo, pero esto fue porque tenía yo mucha incertidumbre. Me estaba yo mudando de la casa donde estaba viviendo, donde viví por el pasado año y medio, casi 2 años, y en esta casa, como ya les había yo contado antes, llegó a vivir una persona que era verdaderamente psicopática y que tenía realmente muchísimos problemas psicológicos y entidades, y nos lo ponía encima prácticamente, ¿no? Entonces mi casera no hizo nada. Varios de ustedes incluso en los comentarios me dijeron que pues que tuviera cuidado, que porque aunque yo creyera o quisiera manejar bien la situación, que de hecho la manejé bien hasta donde pude,
pues que a la larga eso termina afectando, ¿no? Y es así, es verdadero, a la larga terminó afectándome bastante y entonces fue cuando decidí, justo al regreso de este viaje que hice por Egipto, llegué y me topé que ella seguía en esta casa cuando que la casera ya nos había prometido que no iba a estar, y en ese momento hice una meditación. Sekhmet se me aparece y me muestra el rostro de esta mujer y es así como que entiendo en un clic: salte de aquí, muévete de aquí, vámonos ya. Se cierra este ciclo. Entonces yo entendí que se cerraba este ciclo con Italia y que ya debía yo de, aunque no he terminado mi maestría en historia del arte, puedo terminarla online y puedo venir momentáneamente a hacer la graduación, lo que tenga yo que hacer, ¿no? Pero pensé, ok, es el momento, ya lo tengo muy indicado. En ese video de András también platico que tuve un sueño que era como una especie de experiencia fuera del cuerpo, en donde vi unos lagos y unas montañas y me dije a mí misma: wow, esto es Noruega. Y al día siguiente mi mejor amiga, que es mi hermana, casi mi hermana, vive en Noruega y me dice: oye, ¿por qué no vienes? Pues ahora que estás dejando tu casa, este mes puedes estar aquí, reponerte, trabajar más, tranquilizarte, no sé, ¿no? Como una cosa más de relax, con una vibra más relajada, porque lo que es cierto es que Italia tiene una vibra mucho más densa que otros países a los que me he enfrentado, a los que he tenido la oportunidad de vivir y de entrar en esa cultura y de sentir verdaderamente la atmósfera y la energía de cada lugar. Entonces esto fue lo que decidí, que iba yo a ir a Noruega. Finalmente no me pude ir a Noruega, finalmente sucedieron una serie de eventos, no sé si desafortunados, pero fueron una serie de eventos extrañísimos que me trajeron en una especie de máquina del tiempo hacia atrás a el primer año que yo llegué aquí a Italia, a Roma. Llegué a vivir aquí en el campus universitario, aquí estoy de hecho en el campus universitario, Spa Resort Campus. Y bueno, justamente aquí es donde me agarró la pandemia, en donde estuve encerrada en cuarentena y en donde empecé a meditar 4 horas al día y empecé a conectar con mis guías espirituales de una manera mucho más directa, donde se me presentaban ya en visiones, donde ya los empezaba yo a escuchar y a ver directamente, ¿no? Entonces fue muy extraño porque yo jamás en la vida imaginé que volvería a este lugar y que estaría yo aquí contándoles esta historia ahora desde aquí, porque tuve que pasar por muchísimas pruebas del mundo 3D para poder estar grabando este video en este momento, ¿no? Porque esto es un trabajo espiritual, esto es un trabajo en donde tanto ustedes como yo analizamos este tipo de situaciones y aprendemos cómo manejar nuestra energía y cómo evaluar estas situaciones cuánticas, y pues son pruebas, ¿no? Al final son pruebas como evidencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces yo quisiera entender qué fue lo que me pasó, ¿no? Porque he estado pensando mucho al respecto. No había yo tenido, la verdad, ningunas ganas de hacer ningún video más a partir de esa última canalización del lenguaje de luz. Cuando terminamos ese video, que ya está publicado, apenas lo publiqué ayer en la noche, ahora que está publicado, me tardé muchísimo en traducirlo. Fue toda esta semana de traducción, porque András habla inglés, es de Eslovenia, y claro, este canal es para una audiencia de habla española, y entonces pues fue muy, muy complejo, porque también tuve que ponerle mucho trabajo, y a la hora que traducía yo pensaba: es que esto ya no coincide, ya no es esa realidad. Es como si estuviera yo mintiendo o hablando de una realidad que ya no existe, ¿no? Es una realidad que pasó ese día y una semana después ha cambiado completamente esa realidad y ya no coincide
ni la vibración ni nada de lo que yo estoy diciendo o de lo que estamos hablando con lo que está pasando en la actualidad, como si el tiempo se hubiera ido tan rápido y me hubiera, no sé, como envuelto de una manera que ya no podía yo llevar ese paso o ese ritmo para poder transmitir la información. Entonces fue muy difícil porque claro que ese video se grabó hace 2 semanas y hace 2 semanas que empezó todo este asunto súper extraño. Fueron hace 2 semanas cuando se grabó ese video, eran 2 días antes de que yo tomara ese avión para Noruega o fuera a tomar ese avión para Noruega. Fueron 3 días antes, una cosa así. Y en cuanto termino esa canalización y cierro la conversación con András y nos despedimos, me empiezo a sentir físicamente verdaderamente mal. Una cosa muy extraordinaria. Yo todavía tenía que pagar la luz y cerrar ciertas cosas con los caseros de la casa que estaba yo dejando. Estaba yo en ese momento ya en casa de una amiga, solamente esperando a tomar ese avión, porque yo ya había cerrado pues mi contrato aquí y realmente hice acopio de todas mis fuerzas para ir físicamente, tomar el metro y llegar hasta estas personas y poder cerrar, pagar la luz, recoger mi correspondencia, etcétera. Y realmente fue muy difícil porque ellos querían más dinero y esperaban que yo pagara mucho más porque esta persona psicopática que se mudó a esta casa, pues parte de su delirio era tener prendido el calentador, que es un calentador muy viejo del agua, y tenerlo prendido 24 horas porque ella cuando llegaba de trabajar quería siempre un baño caliente, y si no estaba el agua caliente pues nos hacía una escena de gritos, de mucha violencia, de mucha agresión en contra de nosotras. Era una cosa realmente muy extrema que, digo, me apena contarlo, ni siquiera sé si se entiende la magnitud de lo que era, porque realmente, o sea, yo no me imaginaba que pudiera haber alguien que hiciera ese tipo de cosas. Pero bueno, el punto es que era parte del mismo conflicto que no se terminaba como de disolver. Entonces yo les dije que pues era lo que yo podía hacer y pues muchas gracias, y que realmente pagaba yo lo que en mis cálculos honestos había yo tomado como consumo, y me despedí y me fui. Pero en cuanto llegué a mi casa, llegué realmente sintiéndome muy mal, un dolor de cabeza muy intenso, dolor de estómago, cuerpo cortado, vómito, o sea, horrible, ¿no? Entonces, por supuesto, el examen de COVID va primero, descartado, o sea, negativo, y entonces seguía yo, bueno, pues, ¿qué es lo que puede ser? Y entonces me acordé que unos días antes habíamos ido a cenar sushi y probablemente allí, no sé, ¿no? Pero una situación muy extrema porque en 2 días más tenía yo que tomar este avión. Y realmente pues me organicé de tal forma que pude obtener el tratamiento que necesitaba y se acopió todas mis fuerzas para ir al aeropuerto ese día. Pero cuando llego ahí no me dejan abordar el avión porque mi visa italiana, que es el permiso de estancia aquí como estudiante, está vencido. Lleva vencido 8 meses, no por mi responsabilidad, por supuesto. Yo hice la solicitud de este permiso en octubre del 2021 y me dieron cita hasta marzo del 2022 para poder tomar mis huellas dactilares y no sé, las cosas burocráticas que hacen aquí. Entiendo que se atravesó otra vez cuarentena y hubo pandemia y hubo muchas cosas que detuvieron los procesos, pero yo no había tenido ningún problema con viajar de esta forma.
ya había yo viajado a Austria, a Múnich, como bien saben muchos de ustedes, con esta visa y no había yo tenido ningún problema. Solo que ahora, como me estaba mudando de casa, llevaba yo una maleta muy grande, pues tenía yo que hacer esta documentación antes de abordar y ahí fue donde ya se me niega esto. Entonces, bueno, tuve que organizarme de una manera extremadamente rápida de a dónde vivir, porque no te rentan un departamento por un mes aquí en Roma. Y bueno, acabé volviendo al campus, que fue lo único pues, que de hecho mis guías me dijeron, o sea, campus, pero yo no entiendo. Si mis guías ya me estaban diciendo que yo debía ir a Noruega, ¿cómo es que ahora me mandan de regreso al campus? O sea, era una cosa en extremo extraña para mí. Y una de las teorías, ahora sí como entrando en las teorías energéticas y de, no sé, espirituales, cuánticas, podría ser que en cierta forma mis realidades colapsaron, o sea, hice un salto cuántico un poco como hacia el pasado, como también para cerrar y decir adiós de la misma manera en como empezó el ciclo y quizás recoger algunas chispas de alma que se habrán quedado aquí, porque yo realmente salí pensando que nunca más volvería yo a este sitio y no importa si uno piensa que puede o no volver al sitio, la cosa es que no había pasado por mi mente, no era una realidad que estuviera latente en mis líneas de tiempo predominantes. Entonces me costó mucho trabajo entender qué era lo que había pasado y por qué había pasado así, pero tengo entendido que si uno decreta una realidad en este momento, si nosotros en este momento estamos decretando que lo que deseamos es, no sé, en mi caso, ¿no? Yo mudarme a vivir a Viena y continuar allí, terminar allí la maestría haciendo un internado allá, pues esto como que intervino también porque como que no se terminó de hacer clic. Yo mandé todas mis cosas a Viena, pero no hubo como pues no fue una intención de ir hacia allá, sino completamente ir hacia Noruega, que era otra realidad que salió como una posibilidad, pero que tampoco se concretó a nivel quizás de decreto, de emociones, aunque sí tenía muchas ganas de ir y me sentía guiada a ir hacia allá y había como esto de seguir el sueño y todo, pero no sé por qué hubo como este bloqueo. De pronto este bloqueo fue por todas las entidades que estaba yo dejando atrás y que estaba yo desprendiendo de mí, que evidentemente se manifestaron en esa enfermedad no sé, de intoxicación con la comida, ¿no? Con el pescado crudo. En fin, no lo sé. La cosa es que fue como un torbellino en donde esta espiral vuelve a pasar por los mismos puntos de esa realidad, claro, en otro nivel energético, en otro nivel de conciencia, pero vuelve a pasar por los mismos puntos que había estado antes y está estableciendo una nueva realidad, ¿no? O sea, estoy pasando como por esa, porque no dudo que muy pronto, en cuanto salga mi visa, porque la estoy esperando, esa es la conclusión, ¿no? Esperar ese permiso de estancia para poder, ahora sí, volver a comprar un vuelo y volver al plan original. Entonces, ya de esta manera, quizás esta realidad sigue estando latente, pero ¿por qué se dio este retraso? ¿Por qué se dio esta pausa? ¿Por qué esta revisión de una experiencia pues ya pasada? Eso me llamó muchísimo la atención y siento que hemos estado pasando por todas estas actualizaciones y que en cierta forma yo necesitaba estar sola y en
en este silencio en donde pudiera yo nuevamente reconectar con esta rutina de hacer 4 horas de meditación o al menos 2. O sea, es que ya no hacía yo ni 2 horas de meditación, pero siento que sí es como una reconexión con mi propia energía, reconexión con pues con este centro, con esta calma. Y en cierta forma siento que este es como también un mensaje de mis guías y también una conexión con ellos que es lo que me han estado indicando. Cada que pregunto me indican con, pues, o sea, con canalización, con ideas, con imágenes, con visiones, que aquí es donde debía estar. Y además hubo la confirmación de la resonancia en donde yo sentía una verdadera paz al pensar que venía yo a este lugar. Entonces fue como, claro, ahí es donde tengo que estar, como sea, es como va a funcionar. Sigo teniendo la incertidumbre, que yo creo que muchos de nosotros estamos trabajando con la energía de la incertidumbre. Es una de las cosas que son predominantes en este momento, el cómo manejar la incertidumbre, porque si sostenemos incertidumbre, entonces colapsan nuestras líneas de tiempo y nuestras realidades porque no sabemos si esto o el otro va a suceder, y entonces eso es lo que ocasiona ese crash de realidades en donde evidentemente se vuelve un caos la realidad y se hacen estos saltos cuánticos no deseados. Y bueno, finalmente se está acabando la batería. El día que decido finalmente hablar de esto y hacer el video, no tengo batería suficiente. Una disculpa que lo corte así. Yo quisiera seguir hablando de esta situación de las líneas de tiempo y sobre todo pues preguntarles cómo lo han estado ustedes manejando, si lo han sentido así, si se ha colapsado su realidad, si han hecho estos saltos cuánticos de una línea de tiempo a otra. Esto está pasando muchísimo últimamente y nada, pues es como una guía, una confirmación de que no solo nos está pasando a nosotros, ¿no? Y ser una semilla estelar no significa que tengas ya la vida resuelta. Todo lo contrario, o sea, las semillas estelares estamos en el trabajo espiritual y eso es lo que ocasiona muchas veces toda esta nueva gama de problemáticas, no sé, cosas energéticas a las que nos estamos enfrentando, porque somos nosotros mismos quienes nos ponemos estas pruebas. Eso me queda muy claro. Y bueno, pues les mando millones de bendiciones, muchísimos abrazos y por favor suscríbanse al canal porque de esta manera me ayudan y apoyan que esto siga produciéndose. Bendiciones, chao.